Todos ustedes, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Gracias. Buenos días, amigos y amigas de la prensa, compañeras y compañeros, dirigentes que nos acompañan en esta mañana. Ciertamente, hoy queremos dejar formalmente establecida la nueva directiva del Departamento Nacional de Economía del Partido Revolucionario Dominicano, quien tendrá bajo su responsabilidad hacer todos los enfoques que en esa área corresponden y fijar posiciones dentro de lo que es el acontecer político nacional y la vida política de la República Dominicana. Este departamento, que está compuesto por diversos profesionales y expertos en el área económica, lo encabeza el doctor licenciado Iván Rodríguez, quien es un dirigente de larga data, para no decir viejo dirigente del PRD, que realmente ha venido siempre desempeñándose dentro de esta área y recientemente fue designado como director del Departamento de Economía del Partido Revolucionario Dominicano. En otro orden, queremos resaltar y agradecer la labor que por varios años desempeñar al frente de esta dirección el doctor Arturo Martínez Moya, quien se desempeñó como director y quien ha pertenecido también durante muchos años a este departamento dentro del PRD. Hoy nos corresponde a nosotros, de manera especial a esta Comisión Económica, analizar lo que ha sido el presupuesto presentado por el gobierno ante el Congreso Nacional, que como todos ustedes saben, el presupuesto nacional debe ser un instrumento de desarrollo del país y un instrumento también de procurar el bienestar del pueblo dominicano. Y en sentido general hay observaciones que en detalles ofrecerá el licenciado Iván Rodríguez, que no se corresponden con estos propósitos. Y hay distorsiones, hay desequilibrio. Hemos escuchado reclamos de muchos sectores de diferentes áreas de la sociedad dominicana. Vemos un sector agropecuario disminuido en su apoyo de lo que fue el presupuesto anterior, la insuficiencia de recursos para satisfacer la demanda de un sector como el sector de salud, tanto médicos, enfermeras, jornalistas y otras áreas que el licenciado Iván Rodríguez va a resaltar en cuanto y que va a fijar la posición de manera puntual y específica del PRD con sugerencias, porque entendemos que cuando hay el entendimiento, cuando hay la voluntad para hacer los ajustes necesarios, se beneficia todo el pueblo dominicano. Entonces, entendiendo la composición de las fuerzas congresuales, nosotros queremos hacer un llamado al gobierno a que la propuesta nuestra, los señalamientos, las sugerencias, la tomen en cuenta. Por eso lo vamos a dejar de manera inmediata con el director del Departamento Nacional de Economía del partido, el licenciado Iván Rodríguez. Bueno, muchas gracias, presidente, y a los demás compañeros que constituimos esta mesa principal. Esta es la primera rueda de prensa con la presencia de las altas autoridades nacionales del partido, el secretario general, el presidente, la presidenta en funciones y dirigentes de departamentos importantes como el fiscal, el encargado de control y disciplina y otras autoridades. El presupuesto, como ha dicho el ingeniero presidente del partido, es el plan de acción de un año del gobierno, porque es el plan que define cuál va a ser su accionar en términos tanto de captación de recursos por las diferentes vías de que se vale el Poder Ejecutivo y el gobierno en sentido general, para vía del gasto público satisfacer las necesidades de la nación. Quiero reconocer que el presupuesto llega por segundo año consecutivo, eso es un crédito al gobierno, dentro del plazo constitucional, que nunca se había cumplido. Anteriormente siempre el presupuesto se enviaba en los últimos días del mes de diciembre y terminaba aprobándose ya
con el presupuesto del año anterior terminado. El presupuesto tiene aspectos positivos que obviamente nosotros no podemos dejar de destacar, y en ese sentido valoramos el hecho de que el presupuesto está privilegiando algunas partidas importantes dentro de la composición del gasto social. Sin embargo, dentro de esa misma partida no nos explicamos, por ejemplo, por qué desde el punto de vista funcional, cuando analizamos el gasto por las grandes áreas de servicios generales, se disminuyen en más de 20.000 millones de pesos los gastos en los sectores vivienda y servicios comunitarios. Esa es una de las cuestiones que nosotros estamos resaltando. Por demás, el presupuesto llega con mucha incoherencia dentro de lo que son los supuestos macroeconómicos en que se sustenta el mismo y la programación de ingresos que aparecen en él. Se está sobreestimando, ese es uno de los aspectos que nosotros entendemos que es cuestionable, la capacidad recaudatoria del gobierno para el año 2014. Es cierto que un conjunto de figuras impositivas dentro de una programación que se inició en el 2013 y que terminará en el 2017, comenzando con un 8% para renglones que antes no estaban incluidos dentro del impuesto a la transferencia de bienes industrializados, el ITEVIS, pasan ahora de 8 a 11% productos que son tan sensibles en el consumo de las clases desposeídas, de los sectores vulnerables, como son el café, el azúcar, el chocolate, la mantequilla, el yogur, y otros que van a ser objeto de aumento significativo en los montos por concepto de impuestos específicos, como son las bebidas, ron, cerveza, whisky, vino, etc. Eso obviamente va a impactar muy fuertemente el costo de la canasta familiar, que ya de por sí es muy alto y hay un gran desbalance entre los niveles de salario y la canasta. Otra preocupación que ha destacado la Comisión Económica es el alto componente de endeudamiento público que tiene este presupuesto. El presupuesto viene con un nivel de deuda pública equivalente a unos 4.200 millones de dólares, que en pesos estamos hablando a la tasa que ellos calculan de 44.4 pesos por dólar, de 189.200 millones de pesos. ¿Qué pasa? En economía, los economistas que estudiamos los indicadores de sostenibilidad fiscal, nos preocupamos cuando la razón, el coeficiente entre la amortización de la deuda y los nuevos desembolsos está por debajo de 100. Cuando está por debajo de 100, eso significa que el país está tomando préstamos para pagar préstamos. Nosotros no criticamos la deuda pública per se. La deuda, cuando tiene el propósito de financiar proyectos de alta rentabilidad en la economía, son aceptadas. Pero cuando un país toma prestado para pagar préstamos, eso nosotros lo cuestionamos. Y en este presupuesto, el indicador, el umbral máximo que se utiliza es sobre los 100 puntos. Este presupuesto viene con 59 puntos en ese indicador. Eso es muy, obviamente, sensitivo en un país que aun cuando está hablando de autoridad, está presentando una deuda pública que ya, de acuerdo a investigaciones de institutos independientes, ronda el 58% del Producto Interno Bruto. La otra preocupación que nosotros vemos en esa estructura del presupuesto es el desbalance tan fuerte entre el incremento en los gastos corrientes y el incremento en los gastos de capital. Pues, mientras los gastos corrientes se incrementan extraordinariamente, sobre todo por la parte del subsidio eléctrico, que absorbe alrededor de 54.000 millones de pesos en el presupuesto, los gastos de capital, que es lo que miden el impacto que va a tener el gobierno en la dinamización de la economía, apenas aumentan 4.200 millones. Eso es muy crítico porque la economía dominicana en los actuales momentos está un poco resentida producto de la contracción muy fuerte que observa esta partida del gasto, que es el que dinamiza la economía. Finalmente, nosotros no entendemos
como en el propio presupuesto que el gobierno entrega al Congreso Nacional, se valora un entorno internacional muy negativo por la vía de las caídas en los precios de la materia prima, por mucha volatilidad en los mercados financieros internacionales, sobre todo por la política contractiva desde el punto de vista monetario de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En un momento en que el Fondo Monetario Internacional, en el día de ayer, revisa hacia la baja las proyecciones de crecimiento económico para el mundo y en particular para las pequeñas economías como las economías del Caribe, la economía dominicana, la bajan hacia un 2.9% de crecimiento. El gobierno que asume, que acepta ese entorno internacional desfavorable, en ese mismo sentido el gobierno se plantea que la economía va a crecer en términos reales el año que viene en un 4.5% de su Producto Interno Bruto. Eso nos dice a nosotros que se han sobredimensionado mucho los ingresos, porque ellos están partiendo del hecho de que el año que viene van a recaudar alrededor de 50.000 millones de pesos adicionales solo por concepto de impuestos. Y eso no es posible porque al mes de septiembre las caídas en las recaudaciones tributarias con relación a las estimaciones que ellos habían hecho se han caído en alrededor de 20.000 millones de pesos. Y eso este año que viene va a ser muy fuerte, sobre todo porque los INTEBI suben a niveles ya que comienzan a ser bastante elevados para los sectores de consumo popular. Por eso nosotros estamos planteando un conjunto de medidas que van en la dirección que apuntaba el presidente del partido. Si estamos en una situación en que el sector que produce alimentos, que es un sector clave, no solamente para generar consumo en la economía nacional, sino que produce también para las exportaciones fuera de la frontera territorial y produce también para los turistas que nos visitan, que también es exportación, como es el sector agropecuario, se le esté reduciendo tan fuertemente su presupuesto al tiempo que a la presidencia se le está aumentando muy significativamente. Es de ahí que nosotros planteamos la siguiente medida. Primero, una mayor asignación del presupuesto a los ministerios de Agricultura, Salud Pública y Obras Públicas para que ellos puedan ejecutar los planes, programas y proyectos de mayor impacto social y económico en beneficio de la población, tales como la aplicación de la descentralización y mejora de los hospitales, mayor asistencia a los productores agrícolas por medio de apoyo financiero, tecnológico y de atención e investigación, la construcción y rehabilitación de obras de infraestructura básica para el bienestar de los dominicanos y dominicanas, como caminos vecinales, carreteras regionales e interregionales, programas de asfaltado, soluciones habitacionales, canales de riego, acueductos rurales, programas de reconstrucción de calles, aceras, cunetas, obras de servicios sanitarios y de drenaje pluvial y construcción de pozos en las zonas rurales y de barrios pobres de las ciudades. 2. Aumento de los sueldos y salarios de los médicos, maestros, agrónomos e ingenieros del sector público. 3. Mayor presupuesto para el Poder Judicial y los ayuntamientos. Este es el 10º año y es importante. En el año 2003 se aprobó la Ley de Autonomía Presupuestaria e Institucional que le daba poderes específicos al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Contralor y a los ayuntamientos para beneficiarse de un presupuesto especializado. Y desde el 2004, desde finales del 2004, con el primer presupuesto del gobierno del doctor Leonel Fernández, hasta este segundo presupuesto del presidente Danilo Medina, 10 años que se incumple con la ley de autonomía de los poderes, legislativo, judicial, ayuntamiento y Cámara de Cuentas. También este año, por segunda vez, y esto es otra cosa que nosotros como economistas estamos cuestionando, el gobierno mete por debajo de la mesa una modificación a una ley marco, que es la ley de recapitalización del Banco Central de la República Dominicana, que es una ley que para modificarse, por las características de ser ley orgánica, requiere de una mayoría específica congresional y se está modificando en el porcentaje que debe asignar este año, que es 1.2% del Producto Interno Bruto, se está bajando a 0.7%. Reestructuración, mayor transparencia y despolitización de los programas de subsidio de solidaridad con el objetivo
de hacerlo más eficiente, mejor distribuido y focalizarlo, eliminando las distorsiones que dicho programa presenta en la actualidad. Evaluación del subsidio al sector eléctrico. Consideramos que es muy alto el subsidio que se le está otorgando a este sector porque está consumiendo alrededor de 54 mil millones de pesos en momentos en que se están castigando a otros sectores que demandan de más apoyo presupuestario. Intensificación de la austeridad, eliminando los gastos innecesarios, y finalmente estamos proponiendo una reducción de un 20% en los salarios de los niveles de segundo y tercero y primer nivel del Poder Ejecutivo. Estas propuestas que han sido depositadas a cada uno de ustedes, conjuntamente con el análisis crítico que nosotros hacemos de la pieza presupuestal, constituyen la declaración oficial del partido, que es también una vía que nosotros mandamos a nuestros legisladores, a nuestros diputados, para que se aferren a estos lineamientos al momento de evaluar la pieza en la Cámara de Diputados.